Vamos a ver un tema bien importante y es acerca de la educación de nuestros hijos. ¿Cómo estamos educando a esas personitas que Dios nos puso en las manos y que es una responsabilidad tan grande? ¿Cuántos creen que es una responsabilidad muy grande? Levanten la mano a ver los papitos que saben que es una responsabilidad grande. Yo siempre lo he sentido de esa manera. Sé que levantar esos hijos en esta época aún más es una responsabilidad grande, amén, y que debemos hacerla con temor y temblor delante de Dios. No importa cuántos años tengan nuestros hijos, no importa si tienes hijos muy pequeños o si tus hijos ya están grandes o si ya tienen la mayoría de edad. Tenemos que cuidar muy bien cómo estamos criando a esos hijos, amén. ¿Qué les estamos enseñando? Esa es de pronto la pregunta que siempre nos hacemos, ¿verdad? Y que este tiempo, estos 3 días de miércoles, de martes, miércoles, jueves, pueda ser un tiempo donde usted y yo aprendamos acerca de la familia y oremos por nuestras familias. ¿A cuánto les gusta eso? Porque siempre lo debemos hacer, amén. Nunca podemos bajar la guardia. Así usted vea que sus hijos son una bendición muy grande, como siempre usted los ve. Yo sé que usted siempre los ve como una bendición, amén. Y usted dice, ay, es que mis hijos son de tanta bendición que ni necesidad tengo de orar por ellos. No, no importa que usted los vea muy seguros allí en las manos del Señor, muy juiciosos de testimonio. Jamás dejemos de orar por ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, iglesia? Porque es que nuestros hijos siempre tendrán un riesgo, digámoslo, mayor al nuestro, porque nosotros pasamos ya por esa etapa que ellos apenas están viviendo, y cuando nosotros pasamos por ella, obviamente nos enfrentamos a muchas cosas, muchas luchas, nos enfrentamos a tentaciones, claro que sí, pero hoy día esas tentaciones y todo lo que los jóvenes tienen que afrontar y con lo que ellos tienen que luchar, a veces se hace más fuerte, más difícil, más tedioso, digámoslo así, porque mientras en otra época las personas, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de la pornografía, en otra época los adultos o los jóvenes, para poder tener acceso a la pornografía, debían ir a un lugar donde vendieran los libros, las revistas de pornografía, debían ir hacia el lugar donde en una tienda de videos vendieran el video pornográfico. Eso costaba, había que desplazarse hasta el lugar donde vendían todo ello y poderlo traer a casa. Eso duraba un tiempo, ese alquiler, y lo tenían que devolver. Los libros ya si los compraban, pues ahí quedaban. Era como más difícil esconderlo, ¿cierto? Esconder el libro, la revista, de pronto de ojos de otras personas. Hoy día la pornografía está ahí al alcance de un dispositivo móvil. Allí pueden buscar y empezar a ver cosas indebidas, redes sociales, está a la mano, no cuesta nada. Y más si papá y mamá pagan la cuenta del celular o la cuenta del internet en casa. Y muchas veces no entendemos que como padres estamos antes facilitándoles más luchas y dificultades a nuestros hijos. Entonces miren la diferencia de cómo se llegaba al alcance de la pornografía antes y cómo es ahora de fácil, ¿cierto? Y por eso un mayor riesgo para que nuestros jóvenes lleguen a enterarse, lleguen a ver y a tener luchas terribles en su vida, luchas con su carne, con su área sexual, tan fuertes muchas veces que ellos mismos no saben cómo controlar, y los propios padres tampoco. Porque me han llegado preguntas, bueno, ¿y yo qué hago si yo descubro a mi hijo viendo pornografía en el computador donde está viendo las clases o en su dispositivo móvil? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le doy manejo a eso? Preguntan los papás. Ahí uno qué hace. Pero nosotros no estamos entendiendo es
¿cuánta responsabilidad tengo yo como papá, como mamá, para que mi hijo cayera en las garras de la pornografía, de la masturbación, de la fornicación? Y más cuando, mire, nuestros hijos tienen unas luchas también más fuertes por el hecho de que ahora el mundo los adoctrina más fácil. Para que a casa llegara un televisor o tuviera uno TV cable, eso tuvo que haber su proceso, ¿verdad? Y si usted lo recuerda, cuando estaba joven, tener el televisor y tener TV cable, pues no era tan sencillo. Ahora todas las casas tienen un televisor, tienen TV cable, y si no, hay una internet para conectarse a cuanta cosa se quiera. Y desde allí hay un adoctrinamiento desde las películas, y a veces nosotros los padres, por no parecer tan religiosos, dejamos que nuestros hijos accedan a toda cuanta cosa el mundo les ofrece: películas, música, programas, series y muchas cosas, porque decimos, pero ¿cómo hago? ¿Cómo lo controlo? No tengo el tiempo para ponerme a estar viendo qué está viendo en un computador, en su celular o en lo que sea que utilice. Y miremos algo, porque Dios quiere que nosotros reflexionemos, y es: ¿en qué clase de padres somos nosotros? Hay muchos modelos de padres, ¿sí? Y no solamente en esta época, hay modelos de padres en la Biblia desde Génesis, ¿verdad? Y yo quiero hablarle de 4 modelos de padres para ir mirando cómo debe ser el modelo correcto en Dios, cómo debo ser verdaderamente esa mamá, ese papá que Dios quiere que yo sea, tomándolo como ejemplo a Él, obviamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? Nuestro papá Dios, ¿verdad? Él como mi papá es mi ejemplo. Mi Padre Dios me enseña a través de que yo viva una paternidad con Él. Ahora, si el padre no está viviendo una paternidad con Dios, ¿cómo podrá ser un excelente padre para sus hijos? Esa es la pregunta. Si yo no puedo vivir esa paternidad con Dios, no sé cómo es Dios como mi papá. ¿Qué necesidades suple Dios como mi padre? No dejo siquiera que Él las supla. ¿Cómo voy a ser un excelente padre para mis hijos? Si yo ni siquiera solucioné mi pasado con mis papás, ¿cómo voy a ser una bendición como padre para mis hijos? Hay padres cristianos que todavía aborrecen a sus padres terrenales, que ni siquiera la nombran como papá o mamá, le dicen hola fulana, hola fulano. ¿Usted por qué cree que eso pasa? Porque el corazón está muy limpio, muy sano, han perdonado a ese papá, a esa mamá, y por eso le deshonran de esa manera. No, diga conmigo, no. No es así, porque cuando yo he podido perdonar a papá y a mamá, empezando en la forma como yo me dirijo hacia Él, está mostrando mi sanidad del corazón, de cómo yo los trato. ¿Qué tal si ese hijo viera que a mí me dicen, mira, tu papá está enfermo, mamá, el abuelo está enfermo? Ah, pues allá él, quién sabe cómo se desmandaría, él verá. O de pronto simplemente guardo silencio y jamás lo llamo. ¿Qué mensaje le estoy dando yo a mis hijos? ¿Un mensaje correcto? Le estoy mostrando es cómo Él me va a tratar después a mí, ¿verdad? ¿Y cuántos padres andan aún en la calle? Y usted ve esos ancianos por allá en la calle arrastrando un costal pero pesado, carretas llenas de cosas, y usted dice, qué injusticia, pobre anciano. ¿Y dónde estarán los papás los hijos de ese hombre que debe ser papá? Algún hijo deberá tener por ahí. Y uno ve eso tan injusto y dice, pero mire ese abuelito y los nietos, ¿dónde están? Y uno dice, eso tan injusto. Pero usted se ha puesto a pensar que la palabra dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre, todo lo que yo siembro un día, lo recojo. Si yo le muestro con mis actos, con mi testimonio, le muestro a mis hijos que a mí me importa un pepino, como se dice por ahí vulgarmente,
¿Qué le pasa a mi papá, a mi mamá? Que de hecho ni siquiera los llamo para saber cómo están, que ni siquiera lo trato como papá, mamá, sino, hola sutanita, ¿y usted qué pues? Cristianos. Que vea, allá está su mamá con una necesidad, y usted escuchó, se dio cuenta, rumoró. De hecho, es que usted ni siquiera debería de estar escuchando rumores, sino de estar preocupado, mirando a ver cómo está, llamando a ver cómo está, mamá, cómo está, papá, usted cómo se siente, qué le falta. Pero escuchan por ahí, mire, por ahí hay una necesidad que tiene su mamá, su papá. Se hace loco. Eso es para qué me dio tanto juguete. ¿Quién lo manda, vio? ¿Quién lo mandó a ser tan injusto? ¿Quién la mandó a ser tan despreocupada? Véala, ahí está llevando las consecuencias. Y ahí sí aplicamos la Biblia. Entonces el mensaje a nuestras generaciones, empezando por nuestros hijos, es la deshonra, ¿verdad? Eso es lo que está pasando, aún siendo cristianos. Eso es lo que está pasando. Aún dentro de los mismos que nos decimos hijos de Dios, no estamos siendo realmente hijos, viendo a papá como un ejemplo. ¿Qué decía Jesús? Todo lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Todo lo que yo le escucho a mi Padre, eso hablo. Ese es el ejemplo que debemos tomar usted y yo. Todo lo que nosotros veamos a papá hacer, debemos hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y será que papá, que nuestro Padre nos enseña la deshonra en algún momento? ¿O en la Biblia vimos a Jesús deshonrando a sus padres terrenales o a su Padre celestial? ¿Qué dicen ustedes, iglesia del Señor? Nunca, ¿verdad? Por eso es que si nosotros somos realmente hijos de Dios, debemos tomar a Jesús, debemos tomar a nuestro Padre como ese ejemplo para nosotros de honra y de cómo criar a nuestros hijos. Y miremos un ejemplo, vamos a ver un ejemplo bueno de paternidad. Génesis capítulo 6. Dirá usted, uy sí, ese es el modelo de padre que yo soy. Génesis en el capítulo número 6 nos relata lo que hizo un padre por sus hijos. Y este padre se llama Noé. Miren lo que dice allí en el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé lo describe, varón justo. Era como perfecto en sus generaciones. Uy, Dios mío. Vamos a volver a leer. Estas son las generaciones de Noé. 2 puntos. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó ¿quién? Noé. Dejémoslo hasta allí. Mire algo bien tremendo. ¿Qué significa generaciones? Hijos, nietos, bisnietos. ¿A cuánto les gustaría que allá en el libro donde el Señor nos tiene apuntados a usted y a mí dijera eso? Mónica, mujer justa y perfecta en todas sus generaciones. ¿Cuánto les gustaría eso? Levanten la mano a ver. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Caminar con quién? Con Dios. No asistir simplemente a una congregación y con eso ya decir que somos santos. No, es que usted y yo, aún recibiendo palabra en una congregación, vivamos de la mano de Dios, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Mire lo que dice la palabra en el versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y dice el 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. ¿Será que es diferente a lo que vemos hoy? No. Un hombre recto con unas generaciones perfectas en medio de un mundo lleno de ¿qué? De violencia y de maldad, pervertidos, haciendo todo lo que era contrario a la palabra. Dice que la tierra se había llenado de ¿qué? De violencia. Igual como estamos viendo ahora, y nosotros también nos hacemos eso como un reto, Señor, criar estos hijos hoy con todo lo que estamos viendo, tanta perversión,
tanto adoctrinamiento en el mundo contrario a la palabra, tantas cosas feas, tan fuertes para ellos, afrontarlas en la escuela, en el colegio, en la universidad. Y uno dice, Dios mío, es difícil ser padre y madre en este tiempo. Pero mire que Noé también lo vivió, ese mismo reto que usted y yo tenemos hoy, también lo vivió. Y lo logró levantar generaciones rectas a los ojos del Señor, así como usted y yo lo vamos a lograr, amén. Y cada día lo estamos haciendo, no solamente hijos, nietos, que los vamos a afectar de manera correcta, los vamos a impactar con el evangelio correcto, el evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa labor de padre no termina, continúa con esos nietos, ¿sí o no? Y los que tendrán la oportunidad de ver a sus bisnietos. Y todo lo que usted haga, así usted no vea esa generación de nietos, bisnietos, tataranietos, de todas maneras usted deja una semilla en el mundo espiritual que toda esa generación después de usted va a recibir. Si es de santidad, hermano, van a ver la bendición y la gloria de Dios, amén. Eso es lo que el Señor quiere. Dele la gloria al Señor, dele ese aplauso al Rey. Esas son las generaciones que vamos a levantar cada día, amén. Nosotros, los hijos de Dios. Y dice en el versículo 17, mire lo que dice, 6:17, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, ¿qué? Morirá. ¿Será que en este tiempo hay juicios de Dios que están viniendo? También los hay, ¿cierto? Y están llegando esos juicios divinos a la tierra. Pero mire lo que sucedía con la descendencia de Noé. Siga leyendo allí en el versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo, le dice Dios a Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Mire, mi hermano, el Señor le dice, yo voy a traer juicio a toda esta tierra, pero tú y tu casa, tu familia, serán salvos de ese juicio. Y eso es lo que nosotros queremos ver hoy, ¿verdad? Que nosotros y toda nuestra familia sean salvos del juicio que va a venir a esta tierra y conozcan al Dios de amor y conozcan a ese Dios salvador. Eso es lo que queremos ver. Y esa es la clase de padres que tenemos que ser, amén. Tenemos que ser esos padres que podamos caminar con el Señor haciendo lo correcto y enseñando y afectando de manera correcta, de manera gloriosa a nuestros hijos, mi hermano, para que ellos cada día caminen de la mano de Dios. Y como pasaba aquí en todo lo que era el Antiguo Testamento, el Señor les hablaba a ellos y les decía, nunca se apartará de ti o de tu generación o de tu casa aquellos que estén en mi presencia, me servirán, tú y toda tu generación, para siempre, como el Señor se lo dijo, por ejemplo, a David. Pero también había cosas como que Dios le decía, por hacer lo malo, por pecar, no se apartará la espada, o la violencia, o la enfermedad como la lepra, sobre ti y sobre tus generaciones. ¿Y eso por qué venía? Venía porque esos padres no habían hecho lo correcto, no habían obedecido la voz de Dios. Pero Noé caminó ¿con quién? Con Dios. Entonces miremos, hay algo bien importante que el Señor quiere que entendamos, que tenemos que identificar qué clase de modelo de padres somos nosotros. Y desde ahora, si usted diga, estoy soltero, todavía no soy padre, pero puede ir identificando cosas que están en su vida. Nosotros no debemos tomar nuestro pasado para aplicar eso con nuestros hijos. Usted no puede ser de aquellos que dicen, ay, a mí me dieron tanta vara o me dieron tanto castigo físico que yo no voy a tocar a mis hijos. Y toman el pasado como una referencia para crianza de sus hijos hoy. Eso no es correcto. Nuestro manual de instrucción de cómo debemos criar a nuestros hijos es la Biblia. Y nosotros no podemos coger de la palabra y decir, esto sí me gusta, esto no, porque a mí me hicieron esto, entonces yo esto no lo voy a aplicar. No, esto a mí no me encaja, esto a mí no me cuadra. Ah, pero esto sí. No, mi hermano,
De la palabra yo no puedo andar tomando lo que me conviene y lo que no me conviene, o lo que se amolda a mi alma afectada y no sana. Eso no lo debo hacer. Diga conmigo, no lo debo hacer. Yo debo tomar toda la palabra de Dios, porque toda ella es inspirada por Dios. Y la suma de la palabra es verdad. Yo no puedo empezar así como cuando uno cocina y a escoger y a decir este sí, este no, este lo desecho, este por aquí. No, la palabra no es para yo coger y decir qué tomo y qué no tomo. La palabra de Dios la debo tomar completa para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y toda ella me va a guiar a la verdad. Toda, la suma completa, de pasta a pasta, ella va a ser mi directriz. Ah, que no me gusta, porque es que yo viví eso. Pues hermano, sane ese pasado, solucione ese pasado y enfóquese en lo que la palabra de Dios dice. Amén. Hay padres que dicen, sí, Proverbios manda que hay que dar el castigo físico. Ay, pero es que eso no me gusta. Pero es que no es lo que a mí me guste, es lo que la Biblia me manda, ¿cierto? Otros dicen, no, lo que pasa es que mi hija, mi hijo no necesita de eso. No, es que mi hijo no necesita de eso de que dice la Biblia del castigo físico, pero hay algo que determina la Biblia. La necedad está ligada al corazón del muchacho y no hace ninguna excepción, dice al corazón del muchacho, cualquiera que éste sea, la necedad está ligada a su corazón y solo la vara de la corrección la alejará de él. Ahí no dice que los consejos, de hecho Proverbios también dice, no hables a oídos del necio. ¿Por qué? Porque menospreciará la validez de tus razones. Lo que tú le estás diciendo lo menosprecia, porque esa no es la manera de apartar y de alejar la necedad del corazón de nuestros hijos. Y así muchas cosas, mi hermano, que la palabra del Señor nos habla. El principio de la negación, de decirle a un niño en algún momento, así usted tenga todas las facilidades de darle todo lo material, en algún momento decirle, no hijo, no te voy a comprar eso. ¿Pero qué? ¿Por qué? No, vamos a orarle a Papito Dios y vamos a pedirle a Él que nos dirija. Porque hay padres que se acostumbran o sienten la obligación de darle todo a sus hijos porque ellos dicen, es que cuando yo era niño a mí me lo negaron todo. Y volvemos otra vez. Padres no sanos no podrán criar hijos sanos. No los vamos a poder criar sanamente. Si usted se está preparando, usted dice, yo no soy casado, no tengo hijos, pues prepárese. Porque esta labor es hermosa, pero es de mucha responsabilidad. Y tenemos que llegar a ese punto, cuando usted joven que me está escuchando, llegue al momento en que Dios lo bendiga con sus hijos, con su hogar, que usted esté preparado. Tenga su alma completamente sana, libre, para que pueda crear hijos sanos y libres, capaces de acercarse a Dios con libertad y con amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que queremos ver, amén, en nuestras generaciones. Gloria a Dios. Hijos que se levanten amando y temiendo a Dios, porque así a ellos les inspiró su padre y su madre. Los inspiró el ejemplo de su papá y de su mamá. Pero ¿cuántos jóvenes hoy día dicen, yo no quiero saber nada del evangelio? No quiero volver a la iglesia. Y si me llevan, pues allá me duermo, porque no quiero nada. Igual hay jóvenes que están pasando por un proceso, ¿sí? Llega ese tiempo de la adolescencia, después de que de niños querían estar allí, y entonces los papás cristianos dicen, no, él pertenecía hasta el grupo de alabanza, eso mejor dicho. Pero llegó un momento en la vida que él dijo, ya no más. Me harté de la iglesia, me dio pereza. Llega un momento en que el joven tiene que sufrir un proceso de confrontación. ¿En qué es él? Empieza a pensar, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Y por qué yo hago esto? ¿Por qué yo hago aquello? ¿Y yo por qué sigo a mis padres en lo que ellos me enseñan? ¿Por qué no puedo hacer lo que yo quiera? Hay jóvenes que están llevando un proceso de transición y tienen que llegar al punto donde ellos tomen la decisión por sí mismos y digan, yo quiero seguir a Jesús, y se conviertan al Señor. Pero hay algunos jóvenes, sí, otro grupo de jóvenes que simple y sencillamente dicen, no quiero nada con Dios, porque el ejemplo que yo recibí en mi casa fue lo peor de lo peor. No quiero, porque vi a mi padre hacer cosas que un cristiano no debía hacer, porque vi a mi madre hacer cosas que una cristiana, en el conocimiento que tengo y que alcancé a obtener de pequeño, sé que no debía haber hecho.
Y ellos quedaron con su corazón ya es más bien como resentido y dicen no quiero. Y ya tienen sus 20 años, 20 y pico de años y dicen no, yo a la iglesia no voy. Entonces miremos qué delicado es esto. Modelos de padres, vamos a mirar el primero. Padre justo, como dice la palabra aquí con Noé, vive la palabra, pero no le dedica tiempo a enseñar a sus hijos esa palabra que sabe. No dedica tiempo a sus hijos a enseñar los principios de la palabra de Dios, porque vive muy ocupado, porque está muy absorbido aún por la iglesia. Suele pasar con pastores. Pastores que se dedicaron tanto al ministerio, según ellos, que descuidaron su primer ministerio, que es su hogar, su familia, sus hijos. Y eso suele pasar. Padres que están muy ocupados en los muchos quehaceres y no han establecido prioridades. Diga conmigo, prioridades. ¿Cuántos creen que la familia es mi prioridad? Sí, claro. Está mi Señor como el que entrona allí en mi corazón, el primer lugar, y sigue mi familia. Y yo no puedo decir que estoy tan ocupado sirviendo a Dios que tengo que descuidar a mis hijos, a mi esposo. No. La palabra del Señor siempre nos dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere bajo el sol tiene su hora. Debemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Y algo bien importante en la familia es poder dedicar tiempo. Yo sé que usted conoce, ha escuchado de esas noticias y en las redes sociales. Ustedes pueden mirar por ahí, uno ojea y mira, hijo de pastor Julanito de tal, hizo tal cosa. Anda en esto, anda en lo otro. Y de hecho conocemos artistas de hace tiempo atrás que eran hijos de pastores y terminaron su vida muy mal. ¿Pero por qué? Porque resulta que es ese modelo de padre muy justo, sí, muy santo, que permanece en la iglesia todos los días, pero que no dedica tiempo a sus hijos. No solamente para enseñar la palabra, también para que ellos sepan que usted está ahí para ellos. Y recuerde que Dios, como nuestro papá, nos enseña a suplir 3 necesidades en nuestros hijos. Una, protección. La segunda necesidad de provisión. Y la tercera de gobierno, que es la que hoy día más se ha perdido. Aquellos padres que se ven como excelentes padres son incapaces de ejercer un gobierno sobre sus hijos. Hoy día los muchachos se rebelan, dicen no, usted no me va a mandar. Llegan a una edad donde ya enfrentan a sus padres y se les ha hecho difícil ejercer un gobierno. Pero esas son las necesidades que el Señor estableció, que todo padre suple, y Él primeramente las suple en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Job. Vaya la palabra Job. Hay un claro ejemplo allí en la Biblia con Job. En el capítulo 1, dice la Biblia, Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Mire lo que hacía su padre, versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Mire, mi hermano, un hombre recto, temeroso de Dios, perfecto, dice la Biblia, pero con unos hijos igual a él, no, ¿verdad? Pero Job no tuvo la valentía, el valor de estorbar a esos hijos,
de decirles no pueden seguir en eso. Deténganse, porque eso que hacen no es agradable a los ojos de Dios. Y enseñarles, dedicarles tiempo con su ejemplo, de poder platicarles aún de su propia vida, de sus propias experiencias de joven. Mire, lo que más necesitan esos adolescentes hoy día es que usted los acompañe como papá, que los acompañe en su día a día, que los comprenda, que se pongan en su lugar, que usted recuerde un poquito cómo era usted a esa edad. Los escuche, así usted diga, ay hermana, pero es que hablan o dicen cosas como tan incoherentes a veces, hermana, o hablan unas bobadas que es que, uy, no, yo estoy muy ocupado para ponerme a escuchar eso. No, mi hermano, esa no es la clase de padre y de madre que debemos ser usted y yo. No importa lo que ellos nos digan, si a usted le pareció que es absurdo, que es perder el tiempo. No, hermano, disponga su corazón y escúchelo. De hecho, cuando uno los escucha, Dios le muestra cosas que usted puede corregirles e instruirles y decirle, hijo, mira, eso que tú me estás contando, ¿cómo te parece que alguna vez yo viví eso? Pero ¿sabes qué dice la palabra? Porque yo cuando estaba niño y no tenía a Cristo, pues yo hice esto. Pero ahora que tú tienes a Dios, tú puedes hacer lo correcto. Mira que esto pasa cuando uno hace eso. Y empezar a conectarlos con el futuro. Hijo, ¿qué pasa si tú te quedas como con esa pereza que me estás diciendo que sientes a veces? ¿Qué pasaría si tú llegas a trabajar a una empresa así? Imagínate, y lo pone la cosa jocosa, empieza a decirle, imagínate que te contratan y tú estás ahí, empiezas así, que te da sueño y el jefe, oiga, pero... Y yo a veces le pongo ejemplos así y mi hija se ríe. Yo le digo, y va a venir el jefe, oiga, ¿y usted qué está haciendo ahí? Y usted allá roncando de pronto, o usted ahí pensando en otra cosa. Entonces pues ellos les da risa, pero son ejemplos que los conectan a ellos con su futuro. Yo les digo, así no puede ser, hija, porque toda la vida tú no te vas a quedar allí al lado de tus padres. Vas a trabajar, vas a enfrentar una universidad, imagínate. Y le cuento algo mío, cuando yo estaba de tu edad, a mí me pasaba esto y esto. Y ellos escuchan, analizan, valoran el tiempo que usted les dedica para escucharlos y para instruirlos. No a los gritos y a escandalizarse. ¿Cómo así que vos hiciste esto? Esto es mucho, no sé cuántas, espérate y veré. Oye, pero él se está tomando el trabajo y la valentía de ser sincero contigo, de contarte algo personal. Es para que tú lo apoyes, para que tú lo instruyas, para que tú ores por él. A veces simplemente él necesita es que lo escuches. Ora y pídele al Espíritu de Dios que te diga cómo le dices para no herirlo, para no acusarlo, porque ahorita vamos a ver ese modelo de padre acusador. También los hay. Este Job era un padre que no dedicó ese tiempo ni para estorbar, no sabemos de pronto ni para instruir, porque en vez de mandar a que, porque dice ahí la Biblia, mire, cuando dice el versículo 5, Job enviaba y los santificaba, ni siquiera él mismo iba a enfrentar a sus hijos, a encararlos y a decirle, bueno hijos, ¿qué hicieron ustedes? Cuéntenme, ¿qué pasó anoche en esa fiesta? No papá, pues hicimos, bueno hijos, ¿y ustedes creen que eso es correcto? Venga, sentémonos. Hablemos de eso. ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios de lo que ustedes están haciendo? No, Job enviaba, vaya otro y entiéndase con el problemita que dejaron mis hijos allá. Vaya a ver qué pueden hacer ahí. No, soy yo la que tengo la responsabilidad. A veces queremos que sea el abuelo, la abuela. Vaya mamá, hable con ella. Vaya papá, hable con él. Que es que él sí lo escucha a usted, ella sí lo escucha a usted. No, oiga, pero ¿quién es el papá? ¿Quién es la mamá? ¿Quién es la que tiene la responsabilidad delante de Dios de instruir, de aconsejar, de corregir? ¿Quién es? Diga, yo soy quien tengo ese encargo de parte de Dios, esa responsabilidad. Y no la puedo evadir, no puedo estar mandando al profesor del colegio, vea, dígale que no tenga esas novias, dígale es que mi hijo no me quiere hacer caso, mire a ver si, oiga, hemos perdido ese gobierno que Dios nos dio, esa autoridad que como padres tenemos, es la pregunta. Porque muchos estamos como Job enviando, vaya usted, vaya mire por si de pronto mis hijos hicieron algo malo. ¿Y por qué no se cerciora usted mismo? ¿Por qué no va y habla usted mismo con ellos?
Hay otro modelo de padre y es el padre o madre justo, pero que cantaletea, sermonea, juzga, acusa a su hijo, en especial en la edad de la adolescencia. Y está ahí siempre, vea usted cómo se le ocurrió hacer eso, o lo avergüenza delante de la familia misma, de sus hermanos, sacándole allí a la luz lo que él le contó como un secreto. Mi hermano, y esto yo no me lo estoy inventando, escucho las consejerías de los muchachos, ellos me cuentan. Mira, a veces yo le abro el corazoncito a mi mamá y ella se hace al lado mío, yo le cuento. Y eso que la pienso 2 veces, pero le cuento y le digo, mamá, es que a mí me pasa esto. Y yo creo que hice lo correcto, pero después me arrepiento de haberle contado. Le digo, ¿y por qué? Porque va y lo dice delante de mis hermanos y me avergüenza. Y yo digo, ¿para qué le cuento a mi mamá? ¿Yo para qué le digo? Y uno les enseña y uno les dice, mire, chicos, tengan a sus padres como sus mejores amigos. Y ellos dicen, sí, hermana, como si fuera muy fácil. Vaya, cuéntele. ¿Y en qué termina uno enredado después? En la vergüenza que uno termina después, ¿qué? No, hermana, yo me he arrepentido, usted no sabe cuántas veces, de contarle algo a mi papá, a mi mamá, porque me avergüenza. O llegan mis amigas a la casa y ustedes sí saben lo que hay. En estos días viera lo que me hizo. Y la deja en vergüenza de todas sus amigas. Si hay algo que al adolescente más le duele, es que lo avergüence. Que les pongan sus secretos, aquello que en confianza le contó a usted. Que lo avergüencen diciéndole, mire, es que esa ni sabe hacer eso. Vaya, mire, verá, demuestre a ver y verá que usted no puede. Es que usted es una lenta, es que usted es un lento. Veas que ella como ni le gusta peinarse y ahí la vecina y ahí el tío, la tía o los familiares y ella o él, jovencito, que no sabe dónde esconderse de la vergüenza tan horrible. Porque su papá o su mamá lo exponen. Tengamos cuidado con eso. Mire lo que dice Efesios. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 6. Algo muy claro nos dice la palabra del Señor en cuanto a la forma en que debemos tratar a nuestros hijos y cómo no debemos ser aquellos que nos creemos tan santos, tan justos, que nos escandalizamos ante cualquier error del muchacho o lo acusamos y lo juzgamos hasta no poder más. Mire lo que dice 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Miren que la palabra del Señor nos dice esto y a veces uno lo único que le lee al muchacho es el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3. Léalo, mijito, y escriba una plana de eso. Hónreme porque la Biblia dice, sí, está bien y eso es correcto. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué le dice Dios a los papás? ¿Qué nos dice en esta noche? Léalo otra vez. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuántos a veces hemos disciplinado, hemos corregido a nuestros hijos llenos de ira? Pues allí se ha impartido esa ira sobre ellos y por eso es que ellos responden ante cualquier cosa que uno les dice con ira. Cuando los exasperamos, también dice la Biblia, no los exasperéis. Porque la alegadera y el alegato viene y el alegato va. Y siempre que hablo con los muchachos ellos me dicen, hermana, yo preferiría 1000 veces que mi mamá me cogiera y sin decir una palabra me diera 10 varazos. Y no que me agarrara con la cantaleta y desde que uno entra por la puerta hasta que se va a dormir, eso mejor dicho. Y esos jóvenes ruegan, le dicen, por favor, si me vas a pegar, pégame de una vez, pero ya no más, no me alegue, porque esa cantaleta y ese alegato, hermano, daña el corazón de los muchachos y aún los exaspera y los llena de enojo y de ira. Porque la Biblia no nos manda a que los exasperemos con el alegato, no, dice en amonestación y disciplina en Dios, con amor y con paciencia llega la disciplina y se ejecuta y ya.
No, hermano, allí una cantaleteadera, eso no sirve de nada, porque el que habla a oídos del necio, ¿qué va a pasar? Va a menospreciar todo lo que usted le diga consejos. Así de sencillo. Entonces miremos este segundo modelo. Tenemos el primero, ese padre justo, que sí se esmera por vivir la palabra, pero no dedica tiempo a sus hijos. El segundo, el padre o la madre justo, pero que cantaletea, que acusa, que sermonea a su hijo y que cree que con eso lo va a enderezar en lo que no hizo en los años que debió disciplinarlo y enseñarle. El tercer modelo es el padre que escucha la Biblia, se congrega, pero no aplica lo que escucha. Vamos a mirar lo que dice la Biblia en primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 12. Dice la palabra: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oiga, otro que no dedicó tiempo a enseñar a sus hijos. Y mire lo que dice el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Mire lo que dice este hombre. Elí le dice: mire, es que esa fama que ustedes tienen no les enseñó, es mire, teman a Dios. Oiga, hijos, ustedes, qué pena, así sean mis hijos, se largan de aquí, pero dentro de la congregación del Señor ustedes no van a hacer lo que quieran, y mucho menos van a llevar al pueblo de Dios ¿a qué? A pecar. No los estorbó. No, ellos hacían lo que querían y Elí simplemente callado. ¿Y qué le dice el Señor más adelante a él? Esto fue terrible, porque mire lo que dice en el versículo número 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y mire lo que sigue diciendo allí en el versículo número 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí. Y vi a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que qué? Más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Oiga, qué tremendo. Usted sí sabía que en el cuarto modelo de padre, el que sigue, es el padre o madre que idolatra a sus hijos. Y aquí vemos un padre que amaba más a sus hijos que ¿a quién? Que a Dios. Por más pastor, profeta, apóstol, cualquier nombre que tenga allí o ministerio que tenga dentro de una congregación, allí donde Dios lo puso, ese ministro debe respetar la casa de Dios. Pero tristemente, desde hace muchos años hemos escuchado de ministros que no han corregido a sus hijos y los han dejado fornicar dentro de las congregaciones. Han dejado que ellos se conviertan en aquellas personas que andan de cacería para alimentar sus pasiones. Los ponen aún en los altares para que ellos empiecen allí a mirar, a cazar sus presas para fornicar, para hacer caer el pueblo de Dios en pecado, o robar, cualquier cosa que sea, hermano, que desagrade a Dios. Pero el Señor siempre deja un precedente y nos enseña y nos dice a los ministros que así sea un hijo, jamás podemos permitir el pecado dentro de la casa de Él. Amén. Tenemos que aprender eso, mi hermano, y es algo que mi papá me ha dado ejemplo en eso, y lo he visto
cuando alguno de nosotros tres hemos cometido errores, aún estando en la casa del Señor, le hemos desagradado a Dios, lo he visto yo con mis propios ojos, cómo nos corrige y nos dice: apártese, o usted se corrige o aquí no me vuelve a servir. Y así lo ha hecho. Ha sido un claro ejemplo de eso, de denunciar el pecado aún de su propio hijo, sin importar las consecuencias, porque él sabe que primero se honra a quién, a Dios. Y espero que eso nos quede claro en el corazón, porque Elí, el Señor le dice y le reclama y le dice: Elí, tú honraste, adoraste a tus hijos primero que a mí. Ellos estaban por encima de mí. Aún viendo su pecado, no los estorbaste, no los sacaste y los hiciste a un lado, los dejaste que pecaran y que arrastraran a todo mi pueblo al pecado. Eso es algo que Dios nunca va a tolerar. Así usted diga: hermana, pero uno ve en las congregaciones eso y no pasa nada. No, iglesia, no nos engañemos. Dios no puede ser, ¿qué? No puede ser burlado. Si usted llegó a ver eso en una congregación y usted llegó a pensar que ahí no pasaba nada y que Dios guardaba silencio, hermano, las consecuencias llegan. Llegan porque no agrada a Dios eso. No importa qué título tenga el ministro, tiene que hacer respetar la casa del Señor y no permitir el pecado, porque llega el momento en que Dios trae juicio. Así que tengamos cuidado con eso, iglesia. Guardémonos para Dios y tampoco permita que en su casa, porque usted es un sacerdote, en la casa, allá con sus hijos, con su familia, usted tiene un ministerio que desarrollar, usted tiene una función ministerial que desarrollar con esos hijos, con esos nietos, y usted no puede permitir que en su casa también esté ahí llegando el pecado como algo muy normal, porque usted le está diciendo a Dios un mensaje: para mí es más importante mis hijos que usted. Y eso no puede ser así, hermano, porque lo único que llega a un hogar así es desgracia. Siempre debemos hacer que nuestra vida sea un ejemplo y que nuestros hijos también lo sean y agraden a Dios. Y en el momento que ellos ya tienen el conocimiento y no lo quieren hacer, no podemos permitir que eso pase allí en nuestra casa. Job dice: y no consintieres que en tu casa more la ¿qué? La injusticia, el pecado. No lo podemos consentir en nuestra casa, amén, porque nuestra casa y nuestros hogares son casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es morada del Dios Altísimo.